Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Para ello tenemos la siguiente red eléctrica. Vamos con el siguiente ejercicio, red eléctrica. Entonces tenemos una fuente de alimentación. Tenemos una fuente de alimentación que a partir del tiempo t igual a 0, se conecta en serie a un resistor y una bobina. Aquí está. Entonces la fuente de voltaje con el que a partir del tiempo t igual a 0 se conecta a un resistor y a una bobina. De tal forma que tendríamos una respuesta forzada donde no consideramos que existan condiciones iniciales. Entonces, nosotros debemos preguntar a quien nos esté haciendo este ejercicio de qué forma se comporta la fuente de voltaje, si se comporta de acuerdo a una función impulso unitario, si se comporta de acuerdo a una función rampa o alguna otra función. Para este ejercicio en particular, la fuente que depende del tiempo, nos están diciendo que dicha fuente se comporta de acuerdo a una función rampa, es decir, E, es decir, la constante E por T. Entonces nosotros, por lo que ya hemos visto en la teoría, ya sabemos el comportamiento de la corriente para la respuesta forzada RL cuando la fuente se comporta de acuerdo a la función rampa, la cual es la siguiente. I de t forzada es igual a así, E de t entre R menos E por L entre R cuadrado por 1 a la menos E a la menos R entre L por T. Ahí está. Ahí está. Y para este caso nos dan como datos del problema, para este caso, para que podamos resolver el ejercicio, que R es igual a 4 ohms, mientras que la inductancia de la bobina es igual a 2 henries. Esto nos lo dan como dato del problema. De hecho, muchas veces lo van a poner desde aquí, obviamente, desde aquí. Y también nos dicen que el valor de la constante E es 5. Entonces, aprovechando que nos dan esta configuración de la red eléctrica, por medio de la cual sabemos que es una respuesta forzada, porque nos dicen que la fuente de voltaje que se comporta de acuerdo con una función rampa estaría alimentando al circuito a partir de t igual a 0, yo ya puedo sustituir estos datos que nos han dado en esta expresión, obtenida en la teoría de la respuesta forzada. Y tendría lo siguiente. Y forzada. Entonces tendríamos 5, tendría en este caso 5 entre ¿quién? 5 entre 4, lo cual me da 5 entre 4, 5 entre 4, lo cual me da 5 entre 4, que me da 1.25. 1.25 por T menos E por L. Entonces tendría 5 E por la inductancia, 5 por 2, 10. 10 entre 4 al cuadrado, que me da 10 entre 16, lo que es 10 entre 16, me da 0.625. 0.625 por 1 menos E a la menos R entre L. R entre L sería 4 entre 2, que es 2, E a la menos 2T. Y todo esto está en amperes. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que la caída de voltaje, ya obtuvimos el comportamiento de la corriente para este ejercicio en particular. Sabemos que la caída de voltaje en el resistor sería igual a R por ley de Ohm, a R por la corriente. Entonces lo voy a poner aquí. Caída de voltaje en el resistor, que depende del tiempo, es R por la corriente, forzada en este caso. Y me daría R entre R es 1, me daría E de T. R entre R al cuadrado es menos 1 entre E, menos E por L entre R, por 1 menos E a la menos R entre L por T.
En este caso volvemos a sustituir los valores que nos dan como datos de entrada. Entonces yo tendría caída de voltaje en el resistor es igual a E5T, porque vale 5, 5, menos 5 por menos E por L, que es 5 por 2 entre 4. 5 por 2 entre 4 sería 5 por 2 es 10, 10 entre 4 es 2.5. Aquí lo voy a poner. Menos 2.5 por 1 de menos E a la menos 2T, porque ya sabemos que 4 sería R entre L. 4 entre 2 es 2. Entonces, por la segunda ley de Kirchhoff, yo sé que la caída de voltaje en la bobina es igual al comportamiento de la fuente, que en este caso es E por T, menos la caída de voltaje en el resistor, este de aquí. Entonces tendremos menos por más es menos, ET, menos por más es menos, y menos por menos es más E entre L entre E por E más, porque es menos por menos más. E por L entre R por 1 menos E a la menos R entre L por T. Y aquí ya no tengo, como ustedes podrán dar cuenta, ya no tengo suficiente espacio. Continúo en la siguiente página. Y reescribo todo esto para que no se vaya perdiendo el proceso. Entonces la caída de voltaje en la bobina sería igual a E de T menos E de T más E por L entre R por 1 menos E a la menos R entre L por T. Y ya solamente tengo que sustituir los datos de entrada. El dato de entrada teníamos que E nos lo dan como 5, R nos lo dan como 4 ohms, mientras que L nos lo dan como 2 henries. Vuelvo a escribir mis datos de entrada para sustituirlos directamente en la expresión. Bueno, aunque tomen en cuenta que esta expresión aún la puedo simplificar, sería E de T menos E de T, que es 0. Entonces caída de voltaje en la bobina, que depende del tiempo, sería E por L entre R, E por L entre R, por 1, menos E a la menos R entre L por T. Y sustituyo los datos, sería caída de voltaje en la bobina es igual a E por L. Entonces tendría 5, el valor por la inductancia. 5 por 2 es 10. 10 entre 4 me da 2.5. 2.5 por 1 menos E a la 4 entre 2 a la menos 2T. Y estos son volts. Ahí está. Ahora ya solamente tengo que definir las gráficas del comportamiento de la corriente, la caída de voltaje en el resistor y la caída de voltaje en la bobina, teniendo lo siguiente. Entonces, yo tendría
Entonces, yo tendría el comportamiento de la corriente. ¿Qué va a pasar para el tiempo inicial en t igual a 0? En t igual a 0 tendría lo siguiente. Tenemos que el tiempo inicial en t igual a 0 me da e a la 0. E a la 0 es 1. 1 menos 1 es 0. 0 por 0.625 es 0. Entonces yo tendría 0. Y 1.25 por 0 es 0. 0 menos 0 es 0. Entonces, yo tengo que en el tiempo inicial t igual a 0 empiezo en esta posición. Aquí. Aquí. A medida que t se hace más grande, todo este valor se hace más pequeño, de tal forma que va a llegar un punto en el cual a 1 se le va a restar un 0 y quedaría menos 0.625 que va a restar a t, es decir, la curva va a tender a la recta 1.25t, por la que la distancia con respecto a ella se está achicando o disminuyendo, que es tal como lo pueden ustedes ver aquí, se está disminuyendo. El comportamiento de la caída de voltaje en el resistor sería exactamente el mismo, solamente que por la ley de Ohm estaría multiplicando los factores por R, que en este caso es 4, y tendría una curva que sigue el comportamiento de la recta. En vez de 1.25t sería de 4 por 1.25t, que es 5t, y que la curva tiende a 1.25 por 4, 5t menos 0.625 por 4, que es menos 2.5. Muy bien. Ahora, para la caída de voltaje en la bobina, yo tendría lo siguiente. Para el tiempo inicial, ¿cuál sería? Bueno, el tiempo inicial es cuando estamos en t igual a 0, de tal forma que tenemos e a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0, empezaríamos en 0. A medida que t se hace más grande, todo este valor se hace más pequeño. Va a llegar un punto en el cual consideramos que 1 se le resta 0. Entonces vamos a tener aquí una curva que tiende al valor 1 por 2.5, tal como ustedes pueden visualizar aquí. Bien. ¿Hasta este punto alguna duda, pregunta? Entonces, ahora consideremos que volvemos a tener la misma red eléctrica. Volvemos a tener una fuente de voltaje conectada a partir del tiempo t igual a 0, a un resistor y a una bobina, donde la fuente de voltaje, que depende del tiempo, ahora, bueno, a partir de t igual a 0, ahora se comporta como una función escalón unitario, donde tenemos la constante E por la función escalón unitario, U de t, R, L. Y nosotros, por la teoría que hemos visto que de la respuesta forzada, ya sabemos la corriente que corresponde a dicha estructura eléctrica, donde tenemos esta fuente conectada a partir de t igual a 0, siendo que la fuente responde a esta expresión. Sabemos que la corriente, en este caso, es igual a E entre R por 1 menos E a la menos R entre L por T. Entonces, para este caso en particular nos dan como datos de entrada que R es 6 ohms, mientras que la inductancia es igual a 1.5 Henrys. Y la constante E de la fuente tiene un valor de 4, en este caso sería 4 volts. Entonces, ya podemos sustituir estos valores de entrada en la expresión que conocemos por la teoría, teniendo lo siguiente: I de t es igual a 4, en este caso es 4, valor de E, 4 entre R, que es 4 entre 6, lo cual me da 2 tercios, y reduciéndolo sería 0.66666, lo cual nos conviene más expresarlo como fracción, sería 2 tercios, sí. 4 entre 6, 2 tercios. 2 tercios por 1 menos E por 1 menos E a la menos R entre L, que sería R entre L me da 6 entre 1.5, que es 4, menos 4T amperes. Menos 4T amperes.
Entonces tenemos 6. Y ahora vamos a calcular la caída de voltaje en el resistor. La caída de voltaje en el resistor obedece a la ley de Ohm, que sería igual a R por la I de T. Y esto es igual a R por la I de T. Yo tengo una R de 6, y entonces yo tendría 6 por 2, 12. 2 entre 3, 4. 4 por 1 menos E a la menos 4T. En este caso son volts. Y ahora vamos a calcular la caída de voltaje en la bobina, que por la segunda ley de Kirchhoff, nosotros sabemos que es caída de voltaje en la bobina, sería igual al valor de la fuente, que en este caso es E, por la U de T. Pero como nosotros sabemos que U de T equivale a 1 a partir de la función, a partir de T igual a 0, que involucra nuestro tiempo bajo estudio, simplemente lo podemos dejar así. En este caso, la caída de voltaje en el resistor es menos E por 1 menos E a la menos 4. Bueno, en este caso es menos 4T. Ya me adelanté. Entonces yo lo puedo desarrollar. Aquí sería E. Menos E por 1 es menos E. Y menos por menos es más. Menos por menos más. Más E. Más E por E a la menos 4T. En este caso en particular, que me daría la caída de voltaje en la bobina, sería igual a E, que para este caso vale 4. 4 por E a la menos 4T en este caso. Y volts tenemos. Ahí está. Ahora ya solamente tengo que poner las gráficas del comportamiento de la corriente, la caída de voltaje en el resistor y la caída de voltaje en la bobina. Entonces, tengo lo siguiente. Entonces, sí, tengo lo siguiente. Ahora, tenemos el comportamiento de la corriente. Para el tiempo t igual a 0, donde iniciamos el tiempo inicial sería, en t igual a 0 tenemos un e a la 0, que es 1. 1 menos 1 es 0. Iniciaríamos en 0. A medida que t se hace más grande, todo este valor se hace más pequeño. De tal manera que para cierto momento vamos a considerar que a 1 se le está restando un 0, con lo cual tenemos 2 tercios. Es decir, la curva del comportamiento de la corriente tiende a 2 tercios de ampere. 2 tercios de ampere. Mientras que el comportamiento de la caída de voltaje en el resistor es exactamente el mismo, solamente que multiplicado por el factor R.
que en este caso el factor R es 6, de tal forma que la curva tendería a 4 volts. Ahora, el comportamiento de la caída de voltaje en la bobina sería el siguiente. Tenemos 4 por e a la menos 4t. Para el tiempo inicial en t igual a 0 yo tendría e a la 0, que es 1. 4 por 1 es 4. Es decir, nuestro valor inicial, nuestro valor de partida, es igual a 4. 4. Y a medida que el tiempo t se hace más grande, todo este valor se hace más pequeño. Por lo que el 4, por lo que a medida que el t se hace más grande, nuestra curva que define el comportamiento de la caída de voltaje tendería a 0. Tendería a 0 tal como se muestra aquí. Y para el estado permanente, que sigue a continuación del estado transitorio, se consideraría el valor ya como un 0. Entonces, ¿y qué sentido tendría esta analizándolo junto con la red eléctrica? Tendría el siguiente sentido. A partir del tiempo t igual a 0, la fuente de voltaje se conecta al circuito. Reempezaría el estado transitorio. Recuerden que en el estado transitorio la bobina se comporta como un circuito abierto, con lo cual no tendríamos corriente. Es por eso que iniciamos con una corriente igual a 0. A medida con la corriente igual a 0 y en un circuito abierto, como se comporta la bobina en el estado transitorio, sí existe una caída de voltaje. En este caso, al tener un circuito abierto en esta posición, la caída de voltaje de la bobina equivaldría a la caída de voltaje de la fuente, de valor 4. Es por eso que iniciaríamos para el voltaje en la bobina en el valor de la fuente, 4. A medida que el tiempo transcurre, entonces la bobina empezaría a dejar de comportarse de esta forma, lo cual permitiría la existencia de la corriente, empezaría a tener un valor y por lo tanto la caída de voltaje en el resistor. Y a medida que nos acercamos al estado permanente, la bobina se empezaría a comportar como un cortocircuito, donde existe corriente pero no voltaje. Es por eso que la caída de voltaje en la bobina, en la bobina tiende a 0. Muy bien. Y así de fácil son resolver los ejercicios con la respuesta forzada. Ahora vamos con la respuesta completa. Eso sí es un poco más complejo. Respuesta completa de un circuito RC. Aquí lo voy a poner. Respuesta. Bueno, hasta este punto, ¿alguna duda, pregunta? Bueno, entonces vamos por la respuesta completa de un circuito RC. Respuesta completa de un circuito RC. ¿Qué pasaría con la respuesta completa de un circuito RC? Lo que pasa es que en la respuesta completa tenemos tanto condiciones iniciales como una fuente de alimentación conectada a la red eléctrica bajo estudio después de que accionamos el interruptor. Es por eso que tenemos respuesta completa, porque sería la respuesta libre, que se debe a las condiciones iniciales, más la respuesta forzada, que se debe a la fuente de alimentación conectada a la estructura eléctrica. Entonces yo puedo tener una configuración de la red como la que ustedes pueden mirar a continuación. Tengo una fuente. Aquí. Esta fuente. Posición 1, posición 2. Tengo otra fuente. Voy a poner la S inicial 1. Y aquí simplemente la E. Fuente E. Entonces aquí está el resistor y aquí está el capacitor. Parcialmente energizado. Y más, menos, más, menos. Tendríamos un más, menos, R, C, D, 0.
Muy bien. Entonces, miren, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa antes del estado transitorio donde existe un estado permanente? La fuente está alimentando a este resistor y a este capacitor, donde el capacitor está inicialmente energizado con un voltaje inicial V subíndice 0. Si yo cambio en el tiempo t igual a 0, es decir, el tiempo en el cual se lleva a cabo la conmutación, el interruptor de esta posición a esta posición y la cambio de esta posición a esta posición, yo tendría para el estado transitorio condiciones iniciales, porque el capacitor está inicialmente energizado y además quedaría conectada a la red eléctrica una fuente de alimentación, con lo que yo tendría tanto condiciones iniciales como una fuente conectada a la red eléctrica para el tiempo bajo estudio. Esto me da una respuesta completa. Y aquí lo pondría para t igual a 0, para t igual a 0, yo considero que para t igual a 0, o lo que es, como nosotros estamos considerando el estado transitorio para t igual o mayor a 0, claro, no muy mayor, t mayor o igual a 0, tendríamos la siguiente red eléctrica. Yo tendría pero aquí lo tengo que poner así. Entonces, para la red antes en el estado permanente que existe antes del estado transitorio, yo tengo que la fuente de alimentación conectada antes del estado transitorio le aportaba la polaridad al capacitor. Tenemos aquí más, aquí correspondería más. Tenemos aquí menos, aquí correspondería menos. Una vez que yo he pasado el interruptor de la posición 1 a la posición 2, es decir, he dejado de conectar esta fuente a la red eléctrica, yo tendría esta configuración de la red eléctrica, donde sabemos que el capacitor que un capacitor inicialmente energizado en el estado transitorio se comporta como una fuente de voltaje de valor V subíndice 0 y conservaría la polaridad con la cual fue inicialmente energizado, más en el lado superior, menos en el lado inferior. De tal manera que la fuente de voltaje, como se comporta el capacitor para el estado transitorio, tendría un sentido opuesto a la fuente de voltaje para esta red eléctrica en particular. No siempre es así, tendría un sentido contrario a la fuente de voltaje a la cual fue conectado el capacitor y el resistor después de la conmutación, y es que siendo que este tipo de configuración es efectiva para el estado transitorio. Por lo tanto, yo por una parte sé que el voltaje que existe en el capacitor instantes antes, el voltaje que existe en el capacitor durante y el voltaje que existe en el capacitor instantes después de la conmutación es igual a V subíndice 0. Entonces, yo sé que en este caso que la corriente que depende de 0 sería igual a lo siguiente, sería E menos V0 entre R. ¿Y por qué sería E menos V0 entre R? Porque aquí tendríamos una subida de voltaje a la cual se le restaría una caída de voltaje, porque entre estas dos fuentes existen sentidos opuestos. Siento que yo he decidido considerar a la E de la fuente como positiva porque es quien se va a imponer. Esta no va a decaer su valor conforme pase el tiempo, esta sí. Por eso yo he decidido poner E menos V0.
entre la resistencia que existe a lo largo de la trayectoria, a lo largo del circuito eléctrico para respetar la ley de Ohm. Entonces esta sería la I de 0 en un circuito como el que ustedes pueden mirar en esta imagen de aquí. Ahora, ¿qué hubiera pasado si esta fuente de voltaje tuviera una polaridad inversa? Es decir, aquí menos y aquí más. La polaridad de este capacitor sería menos, más, y ambas fuentes hubieran coincidido su sentido a lo largo de la trayectoria que las conecta, y aquí hubiéramos tenido un más. Por eso es importante tomar en cuenta qué tipo de polaridad estamos manejando y en qué dirección genera corriente nuestras diferentes fuentes, tanto la fuente cómo se comporta el capacitor para el estado transitorio, como la que queda conectada a partir del tiempo t igual a 0 y que conserva su valor, porque en efecto es una fuente de voltaje para todo el valor del tiempo, o para todo el valor del tiempo bajo estudio. Entonces, considerando esta red eléctrica, ya tenemos que a medida que el tiempo transcurre y abandonamos el estado transitorio, este circuito sería equivalente a tener una fuente que en este caso es una fuente de valor constante, porque le he colocado a esta fuente el signo de las fuentes de valor constante. Más, menos, y ha conectado un capacitor. Capacitor R, capacitor. Ahí está. Muy bien, como tenemos la respuesta completa, y aquí se ha aclarado para este caso en particular, tenemos que la fuente se comporta de acuerdo a cómo. A una fuente de valor constante, y nosotros sabemos que el comportamiento que corresponde a una fuente de valor constante, sabiendo que E de t depende del tiempo, es de acuerdo a la función, está relacionada con la función escalón unitario. Si cualquier fuente de valor constante que haya sido conectado a partir del tiempo t igual a 0 a la red eléctrica tendrá un comportamiento que multiplica su valor por la función impulso unitario, porque precisamente la función impulso unitario tiene un valor de 1 que multiplicaría el valor al valor de la fuente de valor constante a partir del tiempo t igual a 0. Entonces yo tengo un primer caso, la respuesta completa, y aquí lo voy a poner. Yo tengo un primer caso. Cuando E de t es igual a E por la función escalón unitario. Cuando la respuesta completa se debe a una configuración eléctrica como se puede ver en la imagen, y respecto a la imagen de hace unos momentos, como se puede ver en la imagen, y la fuente de voltaje conectada a partir del tiempo t igual a 0 se comporta de acuerdo a una función escalón unitario. Entonces yo lo que tengo que escribir a partir de este punto, aquí es I de 0. Lo que tengo que escribir a partir de este punto es la suma de la respuesta libre más la respuesta forzada. Claro, la respuesta libre cuando la fuente de alimentación que tenemos en esta posición se comporta de acuerdo a un escalón unitario. Entonces nosotros sabemos que la respuesta libre cuando tenemos un circuito RC, considerar la respuesta libre en función de la corriente, cuando tenemos un circuito RC, ¿cuál es? Pues es I libre es igual a V0 entre R por E a la menos 1 entre RC por T. Y la respuesta forzada, la IF de T, cuando tenemos un circuito RC, y hay que aclararlo, cuando la fuente de alimentación conectada a la red eléctrica a partir de t igual a 0 se comporta de acuerdo a un escalón unitario, es igual a E entre R por E a la menos 1 entre RC por T. Y ustedes dirán, bueno, como ustedes lo aclaró en la teoría, bueno, como sí, de hecho se hizo en la teoría, la respuesta completa es igual a la respuesta libre más la respuesta forzada. Pero tomen en cuenta algo que ya se ha mencionado.
las fuentes tienen sentidos opuestos a lo largo de la trayectoria que las une en la red eléctrica. Por lo tanto, no podemos considerar que es una suma directa, sino que vamos a tener que considerar que la I completa, ya solamente se le pone I de t, va a ser igual a E entre R por E a la menos 1 entre RC por t, menos V0 entre R por E a la menos 1 entre RC por t. Debido al hecho de que ambas fuentes tienen sentidos opuestos a lo largo de la trayectoria magnética que a lo largo de la trayectoria en la red a lo largo del circuito eléctrico o a lo largo de la malla de la cual forman parte en la estructura eléctrica, y se prefiere que esta sea de signo positivo porque es el valor de la fuente que se va a imponer, mientras este valor está decreciendo conforme pasa el tiempo y va a terminar desapareciendo. Entonces la I de t la puedo escribir de la siguiente forma. ¿Por qué? Porque ambos, tanto E entre R como V0 entre R, están multiplicando a E a la menos 1 entre RC por t. Lo puedo escribir de la siguiente forma, factorizando el término E, el número natural E, a la menos 1 entre RC por t. Entonces tendríamos E entre R menos V0 entre R por E a la menos 1 entre RC por t. Y miren, aquí tenemos que tanto E como V0 están siendo divididos entre R, por lo que podemos factorizar R y tendríamos I de t es igual a 1 entre R por E menos V0 por E a la menos 1 entre RC t. Y a algunas personas les gusta escribirlo de esta forma, porque lo podemos tener como lo acabo de escribir. I de t es igual a 1 entre R por E menos V0 por E a la menos 1 entre RC por t, o I de t para la respuesta completa sería E menos V0 entre R, que es lo mismo, por E a la menos 1 entre RC por t. Y todo esto sabemos que es amperes. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces la sesión de ahorita de Zoom ya va a terminar. Me voy a desconectar y me reconecto en 5 minutos.